La Organización Mundial de la Salud nos dice que la epidemia del siglo XXI se llama estrés. Y cuando estás en ese estado, todo lo ves más grande, todo lo ves más difícil y todo te parece más de lo que es. Y tú te sientes más pequeño, más pequeña y te sientes con impotencia para resolver. Cuando tú estás en ese estado de estrés, no estás listo para pensar, no puedes abrir tu corazón, no estás listo para aprender, porque estás en modo alerta, porque algo te da miedo y estás preparado para luchar, estás preparado para correr o estás preparado o preparada para paralizarte, porque al cuerpo, a la mente, le interesa que vivas. No importa en qué estado, pero vive. Y bien sabes que el cerebro no conoce la diferencia entre algo que estás viviendo o algo que estás imaginando. Para ella o para el cerebro lo estás viviendo. Se dice también que el 90% de las enfermedades se ocasionan por emociones y el otro 10% es por genética. Y sin embargo, el 90% del que tanto padece la humanidad hoy en día se forma por emociones y por hábitos alimenticios también. Pero cuando tienes la emoción de preocupación, ¿por qué te preocupas? A veces te preocupas no por lo que haces, sino el cómo te ve la gente. Si hago esto, ¿qué van a pensar de mí? Si llego con retraso, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me verán las personas? Y eso genera muchísimo estrés. Entonces, cuando tú activas ese estrés, estás activando tu mayor miedo, el que dirán. Y si un pensamiento activa esa hormona del estrés, otro pensamiento la puede paralizar. Claro que sí. Con un solo pensamiento que tengas negativo, te estás generando estrés. Y si te haces consciente de ese pensamiento y dices, y lo cambias por un positivo, paras esa hormona del estrés. Entonces, es bien importante, muy importante, superar ese miedo, hacerte consciente de lo inconsciente. El 95% de tus pensamientos son inconscientes. Y ves ahora la importancia de tener esa conciencia de lo que estás pensando, porque la única persona que se está lastimando eres tú. Y bueno, pues aquí te paso una información que encontré y que la voy a leer. Y te dice, la emoción del miedo, o sea, chécate, la emoción del miedo afectan a tus órganos reproductores, afectan los riñones y las glándulas suprarrenales. Por eso cuando un niño se hace pipí en la cama, es porque tiene miedo. Muchas personas llegan a mi consulta y me dicen, es que se hace pipí en la cama. ¿Qué le da miedo? Cuando ese niño se sienta seguro, cuando ese niño se sienta seguro, va a dejar de hacerse pipí en la cama. Hay que detectar el miedo. Y el miedo es una emoción. Y es por algo que le dijeron. ¿Cuántas veces te dicen,
Si no te duermes, va a venir el coco. Claro que le da miedo. Entonces, si desde muy pequeño le están diciendo esto, él se imagina que viene alguien a lastimarlo, el coco o lo que le digan. ¿Cuántas veces creen que ya regresó? Y él imaginó. Y te vuelvo a reiterar, el cerebro no nota la diferencia entre imaginado y real. La emoción de frustración y enojo es tóxico para el hígado. El hígado comienza a segregar, a producir demasiada azúcar. Y ese azúcar se va en sangre. Entonces, a veces por ello también puede provocar una diabetes. Ve qué enojado estás. Obsérvate qué meta quieres alcanzar y no lo logras. Y viene la frustración. Otra emoción es el dolor, la tristeza, la depresión. Cuando tú tienes esas emociones de dolor, tristeza, depresión, tal vez porque hayas vivido un divorcio, tal vez porque hayas perdido a alguna persona querida, se haya ido de tu vida, o tal vez porque hayas pasado un momento difícil. Cuando te pasa esto, tu sistema inmune baja, se debilita. Y es cuando hay un bicho de un virus y lo atrapas. Cuando las personas viven en estado constante de dolor, tristeza, depresión, afectan el colon y los pulmones. Y así ves cómo las enfermedades vienen a causa de emociones. Cuando estás en continua ansiedad, ¿sabes qué órgano afectas? El corazón, el intestino delgado y el sistema nervioso. A veces dicen, es que está muy nervioso, muy nerviosa, porque estás en ansiedad. Y la ansiedad es preocupación por el futuro o culpa por el pasado. La preocupación lastima el vaso, el páncreas y el estómago. Entonces, si observas cómo tus emociones enferman lo más preciado que tienes, tu cuerpo. ¿Y de dónde vienen esas emociones? De la niñez. Cuando tú tuviste una niñez de los 0 a los 7 años, con enojo, con impotencia, con frustración, empiezas a pensar de esta manera. Y cuando eres adulto, ya no lo puedes frenar. La persona más valiosa eres tú. Y si tú estás bien, todos los de tu alrededor están bien. Yo te invito a que inviertas en ti. Te invito a que transformes tu vida por medio del conocimiento. Date un momento. Te invito también a que disfrutes de la plenitud, del día, del momento. Y te diría hoy, si en una hora terminara todo, ¿qué agradecerías? Porque la gratitud es algo potente para contrarrestar las emociones que tanto daño te hacen. Mi nombre, Olga Castro Guerrero. Te invito a amarte y a invertir en ti.